Buenas tardes, nos encontramos este viernes 26 de agosto 2022. Estamos en la semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, el número B, la semana número 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y hoy nos disponemos a analizar un texto poético que tenga similitudes con el texto poético que se revisa en la actividad integrada número 4, que es la que corresponde al poema de Netzahualcóyotl, eh, ahora les digo, correspondiente a la actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad. La orden del día es la siguiente. Voy a explorar primero de manera general y rápida y dinámica los contenidos de la semana 2. Posteriormente voy a colocar un video donde contiene un análisis poético detallado y después de esto voy a analizar brevemente un poema parecido, o por lo menos comentar un poema parecido. Entonces déjenme localizar esto. En un momento, por lo pronto les comparto lo que vamos a estar haciendo en esta semana 2. Como verán, se trata de, estaba buscando el video de hoy, eh, se trata de una unidad que prioriza la relación entre la literatura y la sociedad y cómo una es indivisible e impensable sin la otra. Podemos apreciar aquí básicamente dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la relación que hay entre la ficción y la realidad en la literatura, es decir, cómo un autor puede aprovechar elementos reales para crear un mundo ficticio o inventado, y por el otro lado, la relación que hay entre la literatura o los libros que se están escribiendo y el sentido de la vida, es decir, un sentido más profundo y, si se quiere decir, filosófico. Eh, Ustedes deberían tener cuidado, o yo sugiero que tengan cuidado con lo que dice en la literatura sentido de la vida, porque les van a preguntar específicamente en la actividad integrada número 3 que expliqué el día miércoles sobre estos aspectos. ¿Cuál es el sentido de la vida en Frankenstein y cuál es el sentido de la vida en La debutante? Entonces creo que podrían tener bastante atención con esa, y de hecho los van a cuestionar y les van a pedir que revisen una y otra vez cuáles son los contenidos de este video para que lo puedan construir y volcar en el foro de novedades, en el foro aprendiendo, en el foro aprendiendo y en los contenidos de la próxima semana. Ahí en el foro, la semana 3, sí les van a pedir específicamente que lleven a cabo estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues yo les sugiero que lo revisen y es muy importante el sentido de la vida. En ese apartado hay dos videos, uno una entrevista a un poeta que dura como 1 minuto y la otra dura como unos 7, 8 minutos, el sentido de la vida. Ese es más importante porque contiene las bases de pensamiento que ustedes van a ayudar para contestar correctamente las preguntas de la actividad integradora número 3. Sobre lo que está en rojo, que es literatura de individuo, pues de hecho podría compartir un poquito sobre el sentido de la vida. Aquí está. Voy a poner este video nada más para hacerlo de manera general, y ahorita seguimos hablando sobre esto para que vean la importancia que tiene el sentido de la vida en la actividad integradora número 4. Después ya me voy a ir directamente a la actividad integradora número 5. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más.
Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas, en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo.
Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¡Ah! ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien, ya vimos el video, que es bastante importante y que les va a permitir analizar o desentrañar cuáles son las teorías filosóficas que están detrás tanto de Frankenstein como la debutante, pero deben ser bastante observadores para poder determinar primero cuál es la corriente literaria a la cual se adscribe el texto, ¿no? Entonces, con base en la corriente literaria a la cual se adscribe o a la cual se inclina el autor, podemos establecer cuáles son las bases filosóficas o las bases de pensamiento teóricas que nos conviene analizar. De lo contrario, estaremos cayendo en un error, que es analizar un sentido de la vida que probablemente los autores no tengan. No es exactamente, o sea, no es que haya una sola respuesta, pero si no tenemos las bases como estas, pues vamos a fallar probablemente en el análisis de la textualidad que implica cualquier texto literario y el contexto. Ahora sí, después de esto, solo vamos a revisar rápidamente la actividad integradora número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Básicamente tienes que contestar un documento que tiene algunas preguntas sobre un poema de Nezahualcóyotl. Aquí está, ahora se los comparto. Ahí está. El texto se llama Canto de Primavera de Nezahualcóyotl. Después nos remite a una página que dura como 2 minutos y esa tiene el texto en su idioma original y el texto también en castellano español. Entonces, tienen que contestar algunas preguntas. En este caso no es necesario que lo pongan ahí, pero hacia el final tienen que poner bibliografía. ¿Por qué tienen que poner bibliografía? Porque utilizaron información de eso. No tienen que poner citas en este caso, al menos en el A, B y C no tienen que ponerlas, pero al final tienen que poner bibliografía, porque si no, una vez más, se puede considerar un plagio y eso no es conveniente. Obviamente no tengo que decirlo, pero lo voy a repetir. Si está determinado si está igual, aunque tenga bibliografía, citas y lo que quieran, si es igual a uno que se encuentra en la red, automáticamente 0. Encontré desafortunadamente bastantes y pues creo que eso es una desventaja para ustedes. Así que por favor tengan en cuenta eso y no caigan en el plagio, que es una práctica desafortunadamente muy común. En el 2 dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 de alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Un género que te parezca interesante, de preferencia uno en lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, en la comunidad o en la comunidad de una persona que conozcas. Tienes que buscarlo y luego grabar dicha obra. La tienes que leer, grabar y poner en Drive. Asegúrense por favor de colocar el texto público, porque lo contrario va a ser muy complicado para mí verlo, es decir, no lo voy a poder leer y eso pues va a restar su calificación. Es un problema común que ustedes no tienen el cuidado suficiente, puede entorpecer su calificación porque es algo que ya está hecho, pero que no lo puedo escuchar yo. Súbanlo a la nube correctamente. Luego les piden una reflexión en el número 4, 5. Reflexiona y comenta brevemente, cumplan las líneas, por favor. ¿Por qué elegiste este texto o fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones se transmitió? Luego tienen que revisar el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y reflexiones, y hacer y contestar algunas preguntas o hacer unas reflexiones después de que lo hayan leído. Este también lo tienen que citar al final. Entonces, hasta ahorita llevan 2 citaciones hacia el final. La primera es Canto de Primavera, poema de Nezahualcóyotl, y el segundo es La importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas. Esa es la segunda.
el segundo libro que tiene que aparecer al final en la bibliografía. Luego, en el 7, busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, corridos, sones, coplas, bombas yucatecas, etcétera. Y a partir de eso coloca el video aquí. Yo también veo el video y también tienen que citarlo. Entonces, por favor, repito, llevamos 3, Canto de Primavera, la importancia de las comunidades indígenas y el que ustedes buscaron en internet. Los 3 tienen que estar referenciados aquí, hacia el final, que es donde estoy poniéndome yo, que es aquí. Ahí es donde ustedes lo tienen que poner al final y es muy útil, de hecho, que lo hagan. Si no, pues estarán faltando una de las instrucciones de Prepa en línea CEP, que es colocar bibliografía en todos sus trabajos, sin excepción. Para finalizar, en la parte 8 dice, relee y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano, tienen que resolverlo. Y la 10, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Es decir, nos explican que hay indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, etcétera. Y si creen que la lírica mexicana, la lírica popular mexicana refleja dicha pluriculturalidad. El 10 es, con base en todo lo que has hecho previamente, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta a 3 a 5 líneas. Con eso concluiría. Estamos hablando de revisar el poema de Nezahualcóyotl, de escuchar, después poner un enlace para lo que leíste de una lengua indígena en la nube. Posteriormente tienes que colocar la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Y al final tienes que colocar la bibliografía de todo eso, ¿no? Entonces, pues repito, Canto de Primavera es 1, lo que utilizaste de importancia en las comunidades indígenas 2, y después colocar las corrido, copla, etcétera, lo que usaste seguramente será un video de YouTube, tienes que poner una referencia también, serán 3 referencias que les vas a colocar aquí, en orden alfabético, comenzando por el apellido del autor. Si no tiene apellido, solamente pones YouTube o el título del video. Con esto se explica, si tienen dudas, me pueden preguntar también, pero con esto terminamos de explicar la actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad. Y ahora sí vamos a pasar a un ejemplo, como lo hice el miércoles, donde hablé de un ejemplo más bien que de prosa. Voy a hablar un ejemplo como de poesía, pero voy a poner un video. El video se llama ¿Cómo analizar un poema? A partir de eso, pues podemos más bien como tener una idea mucho más certera. Y luego voy a agarrar fragmentitos o ejemplos, voy a comentar el video con ejemplos de cuestiones como Canto de Primavera, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Toda vez que se explicó lo que hay que hacer, voy a compartir esto. Listo. Una semana trabajando en él. Ahora te voy a mostrar cómo lo edito con Grammarly. Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. El tema de hoy es textos poéticos. Soy el docente Pablo Astorga y espero que esta clase te sea de provecho. Vamos entonces a ella. Muy bien, vamos a hablar entonces de los textos poéticos. ¿Qué es un texto poético? Es la manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra que genera determinadas emociones en el lector u oyente. Cuando leemos un poema, ¿no? Nosotros vamos a no solamente pues experimentar la belleza del lenguaje, sino también esta belleza va a generar en nosotros una serie de sentimientos y emociones. Usualmente el poeta escribe desde la intimidad, es decir, desde su propia experiencia emocional y sentimental, y a través de unos recursos estilísticos o figuras literarias, él va pues manejar este lenguaje, lo va a moldar, le va a dar una expresión artística, y esta expresión artística es la que va a generar en nosotros, al leer un poema, una serie de sentimientos y emociones. Ahora bien, vamos a las características de los textos poéticos. En primer lugar, es polisémico y plurisígnico. ¿Qué significa? Que ya que tiene más de una interpretación. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando leemos un poema, no existe una única forma de interpretarlo o de encontrar un mensaje, sino que existen muchas interpretaciones, muchos significados para este poema.
Su interpretación está destinada a expresar de forma particular sentimientos y emociones. Cuando me refiero a polisémico, es que tiene varios significados. Y cuando me refiero a plurisígnico, es que existen diversos signos, ¿no? Diversos símbolos que están en el poema y que esto permite, dado que es una construcción artística a través de diversos recursos literarios, nos permite varias interpretaciones, varias lecturas de un poema. Ponemos un caso, ¿no? El caso de César Vallejo, ¿no? César Vallejo es un poeta que hasta el día de hoy sigue siendo estudiado, analizado, y existen miles de interpretaciones a sus diversos libros, siendo uno de los más vanguardistas, de los más expresivos, en donde más ha experimentado, pues el libro Trilce. Les recomiendo que lo lean y que vean cómo Vallejo ha pues experimentado con el lenguaje a tal punto de que hasta el día de hoy muchos críticos literarios todavía siguen intentando encontrar el significado o los significados de este libro. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos de que es polisémico o plurisígnico, estamos haciendo referencia a que puede tener muchas interpretaciones un poema. ¿Por qué? Porque puede tener muchos significados. Ahora bien, también es connotativo. ¿Qué quiere decir que es connotativo? Que existe subjetividad y porque los significados de las palabras son o las que da el autor según lo que quiere transmitir. A ver, cuando nos hacemos o cuando se hace una referencia a lo connotativo, está haciéndose pues una visión de lo que el autor quiere expresar de manera no explícita o metafórica o figurativa, vamos a decirlo así. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tus ojos son como la noche estrellada. Allí pues no estamos diciendo que sus ojos son estrellas, ¿no? O sea, no estamos siendo literales, sino que estamos utilizando el lenguaje figurado. Hemos utilizado la palabra en un sentido estético y connotativamente estamos haciendo referencia a que sus ojos son hermosos como una noche estrellada. O sea, tienen ese mismo efecto en pues el yo poético, ¿no? Y eso es connotativo, es decir, la interpretación simbólica, metafórica, figurativa del lenguaje. Y en la característica connotativa se encuentra pues los sentimientos y las emociones que quieren transmitir los poemas. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la característica connotativa de los textos poéticos, estamos haciendo referencia a lo no explícito, es decir, al lenguaje figurado. ¿Está bien? Al lenguaje figurado o metafórico, ¿no? O imaginativo del poeta. Que nos está mostrando, que nos está expresando un sentimiento o una emoción. Ahora, usualmente los textos poéticos están escritos en verso, también pueden estar escritos en prosa, pero usualmente están escritos en verso. El verso que le añade al poema musicalidad. Ahora, como estábamos hablando, el texto poético usa figuras literarias para darle mayor expresividad al lenguaje. Metáforas, antítesis, hipérbole, comparación o símil, en fin. El texto poético utiliza recursos expresivos o figuras literarias para darle mayor significación al texto, ¿no? A diferencia de otros textos normales, como los informativos o los argumentativos, en los textos literarios y usualmente en los textos poéticos, vamos a ver el uso de figuras literarias, es decir, el uso de la palabra desde su función poética o estética. Es decir, aquí las palabras no solamente nos van a transmitir una información, sino también sentimientos y emociones. Y para ello necesitamos trabajarlas con diversos recursos literarios. Uno de los recursos literarios más utilizados en el texto poético es la metáfora, la imagen poética. Muy bien, continuamos. Bien, para poner en práctica todo lo que acabo de decir, vamos al análisis de un poema. Para analizar un poema es necesario, en primer lugar, entender que la poesía es un texto literario que exige
No un entendimiento narrativo, sino un entendimiento de los sentimientos y emociones que expresa el texto poético. Para ello se deben seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a tener que determinar el tema. El tema está determinado por la temática del poema. Puede ser amoroso, trágico, alegre, triste, etc. El tema usualmente está relacionado con un sentimiento. Ya, esto es importante. Pero sobre todo está relacionado con el punto de vista con el cual se maneja este sentimiento. Cuando hablamos de determinar el tema, todos los poemas pues manejan una temática determinada y un tono determinado también, ¿no? Pero básicamente una temática. Entonces, cuando nosotros leamos un poema, lo primero que debemos encontrar es cuál es este tema de este poema. Si nosotros logramos determinar el tema, o por lo menos sugerir el tema, vamos a poder entender mucho mejor ese texto poético. Ahora, luego viene un análisis a nivel denotativo. ¿Qué es el análisis a nivel denotativo? Son todos los elementos formales y de contenido que podemos encontrar en el poema. Es todo lo que aparece en el poema de manera que se aprecia visualmente. Todos los elementos que utiliza el poeta, por ejemplo, estrellas, corazón, labios, beso, qué sé yo, luz, oscuridad, todos los elementos que podemos ver que son explícitos, literales, pues están en el nivel denotativo. ¿Está bien? Y esto ya lo hemos visto hace ratito, hay un nivel más profundo, un nivel simbólico, que es el nivel connotativo. Son las relaciones que se infieren después de leído el poema. Son aquellos significados figurados. Recuerden que en el nivel connotativo está el lenguaje figurado, el lenguaje simbólico, el lenguaje metafórico del poema, que generamos después de leer el poema. Ejemplo, si leemos, ¿no? Ya no hay noche para este corazón, ya no hay alegría para esta alma, sabemos que está relacionado con lo triste. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos, o sea, desde el nivel denotativo, todo esto sería pues, ya no hay noche para este corazón. Bueno, no, o sea, hay noche, corazón, pues bien, parece algo raro, ¿no? Ya no hay alegría para esta alma, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ya no hay, en esta interpretación es simplemente literal, ¿no? No tendría sentido si solo nos quedamos en el nivel denotativo. Pero si bajamos al nivel connotativo, podemos interpretar simbólicamente que es un poema sobre tristeza, sobre soledad, por ejemplo. Y es allí, en el nivel connotativo, en donde nuestra interpretación va a ser más rica. Así que a eso debemos llegar cuando leamos un texto poético. Recuerden que el nivel connotativo está relacionado con el tema también. La soledad, la discriminación, el olvido, el dolor, el amor, etcétera, pueden ser parte de la temática de nuestro poema, siempre y cuando nosotros podamos interpretar el poema. Es decir, interpretar, llegar al mensaje, al significado de el todo del poema, ¿no? En primer lugar, como digo, determinar el tema, llegar al nivel denotativo, al nivel connotativo. Y todo esto nos va a llevar a ¿qué? Al comentario, que es la opinión respecto del poema. Solo se genera cuando se entiende el tema del poema y cuando hemos llegado al nivel connotativo, ¿ya? Es muy personal y debe ser argumentado. Por ejemplo, me gusta el poema 20 de Pablo Neruda porque ese porque es una explicación de por qué me gusta. Y es allí en donde vamos a poder encontrar el comentario. ¿Por qué? Porque está siendo argumentado, fundamentado. Muy bien. Ahora, existen algunos tipos de textos poéticos. ¿Ya? Dos grandes tipos de textos poéticos. Los rimados y con estructura uniforme son aquellos poemas cuya rima es consonante, corazón, canción, por ejemplo, y siguen una estructura específica. El soneto, que son 14 versos de 2 cuartetos y 2 tercetos. O los libres y sin estructura uniforme son aquellos poemas que no poseen una rima consonante, sino solo un ritmo específico. Tampoco tienen una estructura uniforme, pueden tener muchos o pocos versos. Bien, ahora sí llegamos a la parte del análisis de un poema. Bien, el siguiente poema está escrito por César Vallejo, nuestro poeta universal, y lleva por título A mi hermano Miguel. Espero que les guste. A mi hermano Miguel, in memoriam. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa
donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mi mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. Muy bien. Este es un poema muy hermoso de César Vallejo que tiene pues dos niveles, ¿no? Un nivel denotativo que está relacionado al juego de las escondidas, ¿no? El yo poético está jugando a las escondidas con su hermano, ¿no? Su hermano se llama Miguel y pues es un, vamos a decirlo así, un recuerdo porque dice, no, hermano, hoy estoy en el pollo, o sea, en el asiento de la casa donde nos haces una falta sin fondo. ¿Por qué le hace una falta sin fondo al yo poético, al poeta, no tener al hermano? ¿Por qué? Porque posiblemente el hermano ha muerto, ¿no? Y este es un poema in memoriam, es decir, en memoria del hermano. Y para hablar de la muerte, Vallejo ha utilizado, ¿qué cosa? El juego de las escondidas. Allí está la genialidad del poeta, ¿no? Y bueno, empieza toda una serie de versos en donde se va explicando cómo es pues este juego de las escondidas, pero pasa algo, ¿no? Dice, y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarse. ¿Qué significa tu gemelo corazón? Pues tu hermano, ¿no? Ya no lo busca. ¿Por qué? Porque el hermano Miguel se oculta, pero ya no riendo como en los juegos de las escondidas, sino triste, ¿no? Ese es un símbolo, o ya estamos en el nivel connotativo ahí, hablando de qué? De la muerte. Y es allí donde aparece el nivel connotativo, que es la pérdida de un ser querido, en este caso, un hermano, ¿no? Y la inocencia está en los últimos dos versos. Oye, hermano, no tardes en salir. Cree que, pues, puede regresar de la muerte, ¿no? Bueno, puede inquietarse mamá, ¿no? Muy interesante, bastante triste el poema, pero a la vez bastante tierno, porque es la mirada de un niño frente a la muerte. Y aquí podemos hacer el análisis, ¿no? Denotativo, nos habla del juego de las escondidas, pero hay un nivel connotativo, es decir, una serie de emociones y sentimientos que nos quiere expresar el autor. En este caso, la pérdida de un ser querido. A continuación vamos ahora a leer y analizar un poema que se llama Responso ante el cadáver de mi madre, de José Watanabe. Luego vamos a hacerle el análisis respectivo. Espero que les guste. Responso ante el cadáver de mi madre. A este cadáver le falta alegría. Qué culpa tan inmensa cuando a un cadáver le falta alegría. Uno quiere traerle algo radiante o gustoso. Yo recuerdo su felicidad de anciana comiendo un bife tierno, pero Dora aún no regresa del mercado. A este cadáver le falta alegría. ¿Alguna alegría aún puede entrar en su alma que está tendida sobre sus órganos de polvo? Qué inútiles somos ante un cadáver que se va tan desolado. Ya no podemos enmendar nada. Alguien guarda todavía esas diminutas manzanas de pobre que ella confitaba y en sus manos obsequiosas parecían venidas de un árbol espléndido. Ya se está yendo con su anillo de viuda. Ya se está yendo y no le prometas nada. Le provocarás una frase sarcástica y lapidaria que, como siempre, te dejará hecho un idiota. Ya se está yendo con su costumbre de ir bailando por el camino para mecer al hijo que llevaba a la espalda. 11 hijos, señora coneja, y ninguno sabe qué diablos hacer para que su cadáver tenga alegría. Muy bien, hemos escuchado entonces de la misma voz del autor José Watanabe este poema muy interesante, Responso ante el cadáver de mi madre.
Muy bien, ahora sí vamos a hacerle el análisis de este poema. Espero que hayas prestado mucha atención y vamos entonces a él. Muy bien, analizamos el poema respondiendo las preguntas propuestas. La primera pregunta nos dice, ¿con qué palabra relacionas este poema? Explica tu respuesta en 3 líneas. Muy bien. La posible respuesta es, el poema se relaciona con la palabra muerte, y creo que es bastante obvio, porque es responso ante el cadáver de mi madre, que es un responso, una oración, ¿no? Una reflexión frente, pues, a el cadáver de alguien, ¿no? En este caso de la madre. La muerte de la madre es el tema del poema, y por ende es la palabra clave para entender el poema. Les decía que si ustedes quieren saber cuál es el tema de un texto poético, deben encontrar un concepto que pues se relacione con este y ese concepto ayudará a entender el tema del poema. Entonces, el poema se relaciona con la palabra muerte, porque a lo largo del poema podemos ver al poeta hablar sobre el cadáver de su madre. Este poema no nos muestra el dolor de perder a un ser tan querido, sino que empieza a reflexionar sobre la muerte y describir la vitalidad y alegría de la madre cuando estaba viva. O sea, el problema aquí o lo que nos quiere mostrar es que no hay tristeza tanto frente a la muerte, sino más bien quieren, o sea, la imposibilidad o la frustración de querer volver a la vida, aquello que ahora ya está ahí, pues, sin vida y que antes tenía alegría, en este caso, la madre. En la número 2 se nos pregunta, ¿estás de acuerdo con lo que expresa el poema y por qué? Y una posible respuesta es, sí, estoy de acuerdo, porque el poeta al hablar de su madre no la recuerda con tristeza, sino con alegría, y hasta recuerda su personalidad sarcástica. No se alegra por la muerte de ella, sino que pide alegría al cadáver de su madre, pues ella siempre lo había sido alegre, ¿no? Por ello, hay cierta frustración de los hijos para hacer que su cadáver vuelva a tener alegría, o sea, vida. Ahora, la número 3 nos dice, nivel denotativo. Describa 3 elementos denotativos que hay en el poema. El primero es cadáver, el cuerpo sin vida de la madre. El segundo es manzanas, los frutos del manzano comestibles de forma redondeadas y algo hundidas por los extremos. Y también alegría, ¿no? Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Ustedes tienen que encontrar 3 elementos, 3 palabras, 3 objetos o aquello que encuentren en el poema que sean denotativos, es decir, que sean o que tengan un significado objetivo tal cual lo encontramos en el diccionario, ¿sí? Pero que haya utilizado el poeta para construir su poema. Y cuando vamos al nivel connotativo, vamos a describir 3 elementos connotativos que se infieren a partir del poema. El mismo elemento, cadáver, si arriba es el cuerpo sin vida de la madre, abajo se infiere como algo extraño o frustrante, pues aunque es de la madre, no se parece a ella, la cual era muy alegre. O sea, hay una diferencia, ¿no? Hay un cadáver, pero no es cualquier cadáver, sino es el cadáver de la madre, y no es el cadáver de la madre, o no es la madre, porque cuando su mamá estaba viva, pues era totalmente distinta a ese despojo que está allí en este momento, pues sin vida, ¿no? Y ahí está la diferencia entre el nivel denotativo, que es tal cual lo vemos en un diccionario, y el nivel connotativo, en donde pues se infiere algo más del objetivo. Y pues vemos que aquí pues el cadáver es algo extraño porque no se parece al de la madre, porque ella era alegre y ese cadáver le falta ¿qué cosa? Alegría. Ahora, igualito, la misma palabra, manzanas. Aquí pues es el fruto del manzano y todo lo demás, una fruta, ¿no? Manzana. Pero en el nivel connotativo, manzanas, en el poema dice manzanas de pobre y está relacionado con la dulzura y bondad de la madre ante los hijos. ¿Por qué? Porque les hacía esta manzana acaramelada, ¿no? Como signo de amor, ¿no? El poeta la recuerda como un signo de amor, de ternura, de alegría también, porque obviamente ella cocinaba este dulce y pues los hacía alegres a sus hijos, a sus 11 hijos. Es más, ahí también hay otro elemento, ¿no? 11 hijos, señora coneja, ¿no? O sea, era una mamá que pues tuvo mucha descendencia.
Y la tercera palabra, que es pues alegría. El tercer término que se ha encontrado, que es alegría. Arriba es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable, ¿no? Pero abajo se infiere que está relacionada con la madre y la vida de esta. En pocas palabras, la alegría de la madre es igual a vida. Ahí está el elemento simbólico y connotativo, ¿no? Alegría es igual a vida. Este cadáver no tiene alegría, por ende, está muerto. No hay nadie allí. Pero cuando se tiene alegría, pues está vivo. Por eso, los hijos frente a la madre muerta quieren darle alegría, porque la alegría es el símbolo de vida. Alegría es igual a vida. Si ese cadáver estuviera alegre, estuviera vivo, entre comillas, ¿no? Y aquí vemos una diferencia entre el nivel denotativo y connotativo. El nivel denotativo es objetivo, tal cual. Son los significados que podemos encontrar en un diccionario. Pero el nivel connotativo es figurativo, tiene un sentido figurado, metafórico, simbólico, profundo, subjetivo, emocional, sentimental. Muy bien. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, por su atención. Espero que hoy hayas aprendido un poquito más sobre los textos poéticos, sobre cómo analizarlos y sobre todo cómo disfrutarlos en una lectura personal y única. Mi nombre es Pablo Astorga y espero verte en la próxima clase. Chao. Con esto se explica las razones por las cuales se argumenta un poema, se estructura un poema y el análisis es bastante concreto. Pone un par de ejemplos específicos de poemas importantes y nos revela cuáles son los puntos a destacar en un análisis personal. Entonces, si ustedes pudieran incluir algunas cuestiones de este video, sería muy bueno porque nos daría la pauta de cómo ustedes están analizando o cómo pretenden analizar un texto literario. Y eso sería muy, muy útil. Pues con esto terminamos la actividad perdón, la sesión abierta de aprendizaje de hoy y de esta semana. Recomiendo que me escriban a través del chat o por correo electrónico si tienen alguna duda. Tienen hasta las 7:30 de la noche tienen hasta las 7:30 de la noche de hoy, si no, lo haré el fin de semana. De todos modos, yo reviso el fin de semana, pueden seguir participando incluso en el foro aprendiendo, pero la respuesta tardará un poquito más porque es fin de semana. Si tienen dudas, de todos modos, escriban y bueno, nada, muchísima suerte, que estén muy bien y nos vemos la próxima.